y una de nuestras compañeras, alguna, no podría colaborarnos. Sí, si alguna Ah, ya, puede, le agradezco. Ahí parece que está, esperemos que sí sí, se pueda. Bueno, ok. muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos súper contentos de estar hoy aquí con ustedes en este tema tan especial que se llama el origen emocional de las enfermedades respiratorias y cómo podemos manejarlo a través de una buena gestión emocional y a través de la aromaterapia. Muchísimas gracias a todos por haberse destinado este espacio, por haberse destinado este regalo para ustedes. Les tenemos hoy preparado algo súper especial. Mi nombre es Lina Paola Ruiz, para quienes no me conocen. Eh, Soy química farmacéutica de profesión, aromaterapeuta y también una apasionada por la vida natural, la vida sana. Y hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Ricardo Ávila. Buenos días, doctor Ricardo. Si puede reactivar su micrófono, un segundo. Ya, ahora sí. Listo, sí, buenos días para Lina, buenos días para todos los asistentes, un gusto acompañarlos. Bueno, el doctor Ricardo Ávila es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia y hizo estudios de homeopatía, de medicina tradicional china en el Hospital de Medicina Tradicional China en Beijing y se especializa en la medicina integrativa. Y hoy nos va a contar algo espectacular de cómo las emociones van impactando diferentes partes en nuestro cuerpo y nos vamos a centrar en las que se relacionan con los problemas respiratorios. Creo que este tema es fundamental ahorita también que estamos en medio de una pandemia con énfasis en lo respiratorio. Entonces creo que es muy importante el tema que vamos hoy a ver. Voy a permitir compartirles acá la presentación y para comenzar. Bueno, este es nuestro tema de hoy y entonces acá el doctor nos va a contar así, bueno, rápidamente, cómo es una visión convencional de las enfermedades respiratorias y luego nos va a contar ya en profundidad cómo es la mirada desde la medicina integrativa. Doctor. Bien, bueno, nuevamente con los buenos días, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que conocemos en la medicina convencional y en el enfoque convencional médico sobre las enfermedades respiratorias. Sabemos que son condiciones que afectan la salud del sistema respiratorio. Se conocen o reconocen como causa las infecciones microbianas, bacterianas, víricas o de hongos. Eh, y también se tienen reconocidos factores ambientales, tóxicos ambientales. Doctor Ricardo. Creo que se le fue la conexión, ya está otra vez conectado. Que no le escuchamos. Bueno, parece que se le fue la conexión. Esta parte yo se las puedo contar. Esta es la parte que todos conocemos. Esta es una parte muy sencilla mientras que ingresa nuevamente el doctor Ricardo. Entonces, para contarles que desde la medicina convencional, digamos desde lo normal que estamos aquí acostumbrados, pues aparte de que las causas son infecciones bacterianas, son causas externas, ¿sí? Son factores ambientales, el tabaquismo y que los síntomas que acompañan estas enfermedades son fiebre, tos, congestión, ahogo, dolor, debilidad. Generalmente son enfermedades que son de corta duración, estamos hablando de una gripa, de una
de un resfrío, y son de fácil control, ¿cierto? Son frecuentes o se agravan en invierno y en algunos casos se vuelven crónicas. Entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Podemos hablar de un asma, ¿sí? Que ya es una enfermedad que es diagnosticada, que toma más tiempo y que es un poco más complicada de manejar, que a veces se requiere ir a la clínica, internarse, broncodilatadores, bueno, y montones de cosas. Tenemos también el tema de la rinitis, que si bien no es una cosa grave, es una cosa muy molesta para quienes la vivimos, ¿sí? Que nos genera muchas veces, decimos que es lo de afuera, ahorita vamos a ver cómo está, cómo es que se genera una enfermedad desde la medicina integrativa. Pero a veces esa rinitis, esa congestión, esa alergia respiratoria que nos da, pues se vuelve algo crónico y es todas las mañanas que lo sufrimos o en algunos casos especiales. Ay, qué bien, doctor, ya está aquí. ¿Y cuál es Sí, el no, no sé qué manejo? pasó. Y bueno, y el manejo convencional pues se hace a través de inflamatorios, antihistamínicos, antibióticos o analgésicos. Eso es como lo que todos conocemos. Pero bueno, ya el doctor llegó para que nos cuente la visión integrativa, desde la visión integrativa, cómo es que se generan las enfermedades, que esta parte sí es más chévere que obviamente que él no la cuente y no yo. Bueno, existen pues, los paradigmas médicos, ¿cierto? El paradigma microbiológico que le endilgaba toda la culpa a los gérmenes, ¿cierto? Después de que Luis Pasteur hizo su descubrimiento y sus trabajos. Pero pues hoy en día esos paradigmas se han comenzado a caer. Y se está retomando la, la visión holística, ¿cierto? La visión integral del ser humano. Entonces, ninguna enfermedad, absolutamente ninguna, así como ninguna condición de salud, tiene una sola causa. Todas son multifactoriales y tienen diferentes orígenes posibles. Desde el punto de vista integrativo, eh, podemos centrarnos aquí en esta gráfica. Uno de los ápices, tal vez el principal, está relacionado con la misión de vida. Todos tenemos una fuerza volitiva, una fuerza que nos es dada al nacer para lograr y conseguir cosas, para cumplir nuestra misión y está basada en el libre albedrío. Cuando uno no cumple su misión en la vida, no la logra identificar o no se da como el espacio para desarrollar eso que vino a hacer, se configura de una de las aristas de posibles formas de enfermarse. Porque uno no va a vivir contento, uno no va a vivir feliz, va a vivir frustrado, va a vivir viviendo la vida de otros, etcétera, etcétera. También otra de las aristas es la energía vital. La energía vital depende mucho de la carga hereditaria genética con la que uno venga. Hay familias en las que son más longevas, ustedes lo conocen, en las que hay más energía vital. Y hay familias en las que tienden a enfermarse y morir más jóvenes. Depende mucho de eso, pero también depende del manejo que uno le dé a esa energía con la que viene. Uno viene con una carga, como decir una pila, viene con esa pila cargada hasta el 100% o hasta el 60 o hasta el 50, dependiendo de la carga genética, pero cómo gestiona esa energía con la que viene cargado y cómo va recargando, depende mucho del estilo de vida y depende mucho de otros aspectos que vamos a tocar más adelante. La otra arista es la gestión emocional, la gestión de las emociones. Cuando uno no hace una gestión emocional adecuada o cuando deja que las emociones eh, no se controlen, las maneja descontroladamente, deja que ya lo controlen a uno, hay otra condición que empieza a presentarse. El otro tiene que ver con los espacios que nos rodean, es decir, con la armonía en la que uno vive en sus espacios. Este es un tema de estudio largo que los chinos conocen hace más de 3.000 años y que se conoce como Feng Shui o Feng Shui. Y el otro es el residuo metabólico, la otra arista, el residuo metabólico. ¿Qué es el residuo metabólico?
básicamente es la cantidad de tóxicos o de nutrientes que su cuerpo logra procesar en el día. Si uno tiene un residuo metabólico cero, quiere decir que lo que entró lo metabolizó y lo, mm, lo logró excretar. Pero si uno come más o se intoxica más de lo que el cuerpo puede procesar, empieza a aparecer un residuo. Cuando estas 5 condiciones están presentes, es muy probable que aparezca una condición de salud que se va a orientar hacia la relación que tenga la emoción que está viviendo en ese momento, una emoción, digamos, fuerte, que estrese, que afecte la energía vital. Esa emoción siempre tiene una correspondencia física. Eso es por diseño genético, por diseño que todos los mamíferos tenemos. Y entonces esa condición de salud se va a situar en el punto relacionado, es decir, como si tuviésemos un mapa en donde ciertas emociones están relacionadas con ciertos órganos. Entonces ahí va, en esos órganos va a aparecer el síntoma. Siguiente. Entonces, todos los mamíferos tenemos, digamos, las mismas reacciones filogenéticas y en el caso concreto del sistema respiratorio, que es lo que hoy nos ocupa, está relacionado con emociones que tienen que ver con la relación que tenemos con la libertad, con la sensación de libertad y el concepto de libertad que tengamos, con la relación del manejo espacial de esa libertad, con la seguridad que nosotros sentimos, tanto en el espacio como en el entorno, como en nosotros mismos. Y la necesidad que todos tenemos de hacer parte de un territorio y de sentirnos dueños de un territorio, ¿cierto? Un espacio personal y un espacio vital en el que tengamos seguridad y tengamos capacidad de movernos libremente sin que nos sintamos intimidados. Cuando no se satisfacen estas necesidades filogenéticas de espacio personal y de espacio vital, entonces se descodifica un órgano dependiendo de la intensidad de esa emoción que tiene que ver con alguno de los componentes del sistema respiratorio, que tiene muchos órganos. Siguiente. Por ejemplo, la nariz, que es por donde comienza o por donde termina, así como lo queramos ver. El sistema respiratorio, la nariz puede ser un órgano, ustedes saben que está hacia adelante, que está ahí presente para que uno huela y sepa que es seguro y que no, lo que se va a comer o el sitio donde va a estar, lo perciba, señala hacia el mundo exterior. Y el olfato es el primer sentido que detecta el peligro junto con el oído y sigue funcionando el olfato. Así uno esté en un coma profundo, el olfato sigue funcionando. Gente que ha regresado de estados de coma saben que ha habido olores que logra reconocer. Los problemas relacionados con la nariz, como la rinitis y la sinusitis, tienen que ver con conflictos que desde el punto de vista de la medicina de biodescodificación se llaman de hediondez. Es decir, que algo no me olió bien, ¿cierto? Empecé a desconfiar de algo. Entonces, después de eso, se siente uno en peligro, se siente uno con cierta angustia, con cierta inquietud. Y dependiendo de cómo esté viviendo eso que no le huele bien, esa desconfianza, el nivel de desconfianza, la profundidad de la desconfianza, entonces puede aparecer rinitis, desaparecer el olfato y aparecer ya más profundo un daño en los senos paranasales. Siguiente. La faringe que está detrás, justo detrás y abajo de la nariz, entonces es un sitio en donde normalmente lo reconocemos porque ahí están las amígdalas y se corresponde con conflictos de querer atrapar un pedazo de comida, ahí donde empieza también el sistema digestivo. Entonces se juntan ahí dos necesidades filogenéticas, ¿cierto? El oler y el comer. Entonces, la faringe normalmente cuando uno se afecta de la faringe, de la primera parte de la garganta, quiere decir que uno no logró atrapar lo que quería, no logró lograr, disculpen el pleonasmo, no alcanzó su meta, ¿sí? No logró lo que se propuso o se le escapó, ¿cierto? Lo tenía cerca y se le escapó. Entonces, la faringe es esa encrucijada en donde están las amígdalas y ahí hay
un origen embriológico que pues no vale la pena ahorita profundizarlo, pero está el ectodermo y está relacionado con capas más superficiales de los tejidos y es miedo, finalmente se relaciona con algo que es el miedo a perder o a no poder conseguir algo. O sea, que yo lo conseguí y se me escapó, o que definitivamente estuve cerca de conseguirlo y no lo conseguí, y ahí eso me generó a mí cierta inseguridad y se afectó a la faringe. Siguiente. La laringe, que es la zona relacionada íntimamente con la faringe y es donde se produce la voz. Entonces, tiene que ver con un miedo ya, una sensación más fácilmente identificable, ¿cierto? Las otras son un poco bizarras, pero esta es más identificable que ya es el miedo, ¿cierto? Y es un miedo a que me hagan daño, que me genera a mí un grito, por ejemplo, un grito de ayúdenme, ¿sí? Tengo peligro, necesito ayuda, estoy corriendo peligro. Se metieron a mi territorio o estoy perdiendo algo en mi territorio. Entonces, ahí cuando uno tiene problemas de la laringe o de la voz, vale la pena preguntarse qué es lo que he dicho, qué es lo que no he logrado decir o qué me arrepiento de haber dicho, ¿cierto? Cuando la laringe normalmente se inflama o digamos, se ve afectada, se sabe que hay cierta estrechez, cierta estrechez. Y hay angustia, hay necesidad de, como de comer, pero no una sensación de no querer pasar o no poder pasar. Y entonces quiere decir que hay algo que no se ha expresado, que no se ha dicho. Acordémonos que la laringe tiene que ver con la voz, la emisión de la voz. Entonces, vale la pena preguntarse por la nariz, ¿qué es lo que me huele mal? Por la laringe, ¿qué es lo que no he logrado? Y por la laringe, ¿qué es lo que no he dicho? Siguiente. Después, entonces pasa la tráquea. La tráquea es una zona que conecta, digamos, la nariz y la laringe con los pulmones. Y la primera parte de la bifurcación de la tráquea se llaman bronquios. Estos bronquios son una zona muy interesante en las enfermedades respiratorias y está relacionada con el miedo a perder el territorio, ¿cierto? No solamente que se metieron, me van a hacer daño, sino que me van a sacar de aquí, ¿sí? Entonces ya no soy parte, ya no es mi espacio personal, ya no es mi espacio vital, otra persona logró estar ahí, lo ocupó y ya no es mío y me van a sacar, ¿sí? Entonces ahí ese tipo de miedo tiene que ver con las enfermedades bronquiales. Muchas personas que tienen, por ejemplo, asma, saben que hay esa sensación, ¿cierto? Hace falta el aire, es decir, hace como que uno no puede sacar el aire, lo respira y no lo puede sacar. Y eso es un miedo muy inconsciente, uno a veces no se da cuenta, pero es a que perdí mi territorio, a que me hicieron daño y a que quedé lastimado en mi seguridad. Siguiente. Aquí una pregunta muy común, doctor Ricardo, y es en los niños, ¿es ese mismo miedo al territorio? Por ejemplo, un niño pequeño que sufre de asma o ahí qué podría ser. A veces sí, pero la mayoría de las veces estamos hablando de un 95% de las veces es influencia materna o paterna o familiar. Un niño podemos decir que depende absolutamente de su mamá hasta los 7 años, absolutamente. Después de los 7 años empieza cierta independencia, pero los niños que desarrollan asma o problemas respiratorios a esta edad es porque en la casa y en su entorno familiar se está viviendo este conflicto y la mamá se lo está pasando emocionalmente al hijo. Pero a veces es porque el niño ya viene con esa carga, ¿sí? Y entonces empieza a tener conflictos desde chiquito. Pero normalmente es familiar. Siguiente. Gracias. Bueno, la pleura, que es la bolsita que envuelve los pulmones, ¿cierto? Que es la que se inflama cuando hay neumonía, por ejemplo. La que se llena de líquido cuando hay derrame pleural, cuando hay infección en los pulmones. Significa protección para el pulmón y corresponde a un, a un conflicto que es tan íntimo, ¿cierto? Tan íntimo que uno
siente que se le metieron ya a sus entrañas, ¿sí? A lo más profundo. En todo el centro del cuerpo, ustedes saben, está el corazón y los pulmones. Entonces fue tan intenso el miedo, tan intensa la inseguridad que se sintió, que uno tiene la necesidad como de encorvarse y protegerse el tórax. Cuando el miedo logra esas intensidades, hay daños pleurales. Entonces, un miedo a que me hagan daño, un miedo a que me lastimen el corazón, miedo a que me quiten el aire, a que me saquen de mi espacio. Siguiente. Bueno, a mí me gustaría aquí, bueno, yo sé que el tiempo del doctor es un poco limitado, pero de pronto me gustaría cuando a la primera vez que hablamos de este tema, aquí a dejar de compartir pantalla, la primera vez que nosotros hablamos de ese tema, él me comentaba que toda esta investigación la hicieron en esos cervatillos y empezaron a mirar cuáles eran las zonas que se inflamaban a medida que el miedo o el depredador estaba más cerca o lo tenía ya en el cuello y era impresionante. Y también me contaba un poco sobre por qué muchos cánceres, bueno, la mayoría creo, entiendo, terminan en metástasis en pulmón. Sí, claro, claro. Es el miedo. O sea, el sistema respiratorio es inseguridad, es miedo. ¿Sí? Pensémoslo así. Es miedo a perderme, a perderse, a que mi espacio vital se... Por ejemplo, a ver, volvamos a la rinitis. En la rinitis se parece mucho a una gripa, ¿no? Entonces uno está estornudando, produciendo mocos, no se me acerquen, ¿cierto? No se metan a mi territorio, quiere decir el rinítico, eso es lo que quiere decir. Tiene ese miedo a que le hagan daño. Y cuando uno le dicen tiene cáncer, pues es miedo a morirse. Entonces es tan íntimo el miedo, o sea, me van a quitar mi vida, que el cáncer aparece allá. ¿Sí? Esa es la metástasis, es eso, es miedo a la muerte. Es un tumor primario en el pulmón, no una metástasis secundaria, sino es un tumor primario. O sea, la metástasis realmente, si uno se va a poner a tratar de entender el mecanismo fisiopatológico que se inventaron los fisiólogos para decir que es que se intravasa, se extravasa, viaja por la sangre, se mete a otro lado, atraviesa la membrana basal de otros tejidos y ahí aparece el cáncer que tenía yo en la próstata. eh, uno le produce es como risa, ¿m? Pero es como risa que es demasiado rebuscada la explicación. Es más simple y es que cuando le dicen tiene riesgo de morirse o tiene un cáncer que lo va a matar, pues el miedo a morirse es, digamos que son diagnósticos que matan, ¿no? Entonces apareció otro cáncer, otro conflicto en el pulmón. Ok, bueno, entonces ahora veamos un poco cómo hacer esa gestión emocional. Ya hemos visto cómo el miedo está impactando de diferentes formas y también otros conflictos, no solamente el miedo, sino otros conflictos en el sistema respiratorio y cómo debemos hacer esa gestión emocional para lograr que no nos afecte, o sea, para que dentro de esas 5 causas que tiene la medicina integrativa de que se genere la enfermedad, cómo neutralizamos un poco, cómo hacemos que esa emoción no sea un factor que vaya a desencadenar en eso. Entonces, voy a compartir acá la imagen de la parte de gestión emocional para que usted nos pueda comentar. Bueno, es importante aquí recordar que no es Ay, solamente perdón. la emoción la que enferma, ¿no? No es solamente la emoción la que enferma. Tienen que estar presente todo lo anterior que dijimos, todo lo anterior. Alguna falla en la misión de vida que no estoy cumpliéndola, alguna falla en mi energía vital, alguna falla en mis hábitos de vida que me tienen un residuo metabólico más alto. Sí, todo eso tiene que coincidir con un conflicto emocional para que esto suceda, sino, es decir, no porque yo tengo miedo me voy a enfermar del pulmón, sino que tiene que estar presente eso otro que dijimos. Entonces no es una causa única, es súper importante, ¿no? Porque hay gente Ok, que dice, no, es que me duelen las rodillas, estoy orgulloso. No, no. A usted le pueden doler las rodillas porque tiene otra cosa y no necesariamente porque es orgulloso. Sí, me estoy dando a entender. sí. Entonces, porque aquí digamos que muchas personas que asistieron hoy
tienen alguna enfermedad o tienen un familiar con alguna enfermedad respiratoria o quieren aprender para poder orientar. Entonces, esta parte que nos aclara usted es muy importante de si alguien tiene una enfermedad respiratoria, ¿podría no estar viviendo uno de estos conflictos o definitivamente sí en alguna proporción? Podría, podría no estarlo viviendo, sí, así es, podría no estarlo viviendo. En la intensidad, es decir, en la profundidad o la gravedad, es que uno sabe que hay otros aspectos involucrados, ¿no? Pero todo tiene que coincidir para que aparezca un desequilibrio. Todo tiene que coincidir. Pero si uno tiene gripa, por ejemplo, pues sí, puede ser que estuvo estresado, se le bajaron las defensas y después, antes de un parcial, antes de una cita muy importante, sintió cierto miedo y se resfrió, ¿sí? Eso, digamos que es relativo el decir que solamente van a estar las 5, porque pueden estar 4 también, o pueden estar 3, pero nunca es una sola causa. ¿M? Y no siempre es la causa emocional, no siempre. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de la gestión emocional. ¿Sí me están escuchando? Sí, perfecto. Ah, bueno. Vamos a hablar de la gestión emocional, que es como mm, el aspecto más importante para mantenerse sano, ¿sí? Y al que menos cuidado se le pone. Cuando uno va al médico, vas a que le den una pastilla que lo mejore y normalmente el que tiene la responsabilidad de mejorarse es el paciente, no es el médico. Y no se va a mejorar por la pastilla, se va a mejorar porque eh, tiene que hacer otro tipo de tratamientos, como afectar su estilo de vida, como tomársela más tranquilo, etcétera, etcétera. Pero muy importante para mantenerse sano y para mantenerse longevo y feliz es hacer una gestión adecuada de las emociones. Porque las emociones sí afectan muy, muy importante, de una manera muy importante los tejidos. Eso hay una relación con la medicina psicosomática uno a uno. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo más importante es tener una actitud centrada en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que andarse inventando cuentos, no hay que andarse imaginando, dándole vuelo a la imaginación, ¿cierto? Sino centrados, aterrizados en lo que realmente está pasando. Uno a veces tiene tendencia a hacer imaginación fértil porque en su familia o en su historia personal fue un poco exagerado la reacción al daño emocional, ¿cierto? Le metió mucho drama al asunto. O la familia suele ser dramática y suelen imaginarse unos viajes y unas películas que realmente no son lo que está pasando. Entonces, lo primero que tiene que hacer es preguntarse, ¿esto sí está pasando de verdad? ¿Sí está pasando en realidad? Y no armarse una película para después preocuparse o estresarse innecesariamente. Lo segundo es vivir en el presente, ya lo hemos hablado varias veces, pero vale la pena repetirlo. Y es que no podemos vivir más que en el presente. Sin embargo, muchas personas se empeñan en vivir en el pasado o en vivir en el futuro. Las personas que viven en el futuro se llaman ansiosas y las personas que viven en el pasado se llaman depresivas o nostálgicas. Y realmente uno no puede cambiar el pasado y si uno quiere cambiar el futuro, pues tiene que hacer cambios en el presente para que el futuro sea distinto y no se repita lo que venía haciendo el pasado. Sí, la única manera de cambiar el futuro es cambiar las cosas que uno está haciendo ahorita para que no sean como el pasado. La higiene mental es muy importante, la higiene mental para gestionar las emociones. Quiere decir esto que nos alejemos de chismes, nos alejemos de habladurías, nos alejemos de comentarios, de corrillos, nos alejemos de noticias tóxicas, ¿cierto? De televisión, noticieros. Por ejemplo, los noticieros yo a todos mis pacientes es prescripción el que no lo vuelvan a hacer. ¿Sí? No es que se los prohíba, pero la sugerencia respetuosa es que se alejen de las noticias, de los noticieros, que lo que hacen es enfermar el ambiente mental del país, de la ciudad o de las personas. La higiene mental es también tomarlo con tranquilidad, escoger acciones más edificantes, ¿cierto?
más centradas en lo profundo de la vida y no en el sufrimiento ni en el defecto humano. Las relaciones dañinas, evitar las relaciones dañinas, es que se llaman relaciones tóxicas. No se junte con el tóxico ni con la tóxica, ¿cierto? Porque termina intoxicado. Hay que alejarse de eso que uno sabe que le hace daño y de las personas que realmente no están ahí de pronto para ayudar, sino para contaminar. No hacerse ideas fijas de las personas también es muy importante. Todas las personas tenemos defectos, todas las personas tenemos virtudes y sería muy infantil decir que una persona es igual siempre, que no cambia o que siempre actúa igual. Es decir, esta persona no me genera confianza, entonces para nada me va a generar confianza. Esa es una idea fija, ¿sí? O esta persona es mal genial, entonces siempre va a estar de mal genio. Es una idea fija que no es bueno hacerse de las personas porque interrumpe el flujo de las relaciones interpersonales normales. Entonces, uno puede ser mal geniado, pero en muchos momentos no está de mal genio, ¿sí? Entonces, hay que entender que si uno es así, los demás también. Entonces, no ir prevenido contra las personas siempre. Desarrollar la asertividad, que es la capacidad que tiene el ser humano, es una virtud muy importante, que es la capacidad de hacerse entender de acuerdo a lo que está sintiendo. Entonces, si yo estoy sintiendo angustia, debo ser claro con las personas que la situación me está angustiando, las acciones que le está teniendo me están angustiando o la situación que está sucediendo en ese momento me tiene angustiado y no simplemente llorar o no simplemente hacer cara de que uno está bravo o que está mal geniado o que está estresado, ¿sí? O quedarse callado porque pues eso no es ser asertivo, es decir, nadie es adivino para saber que usted está viviendo la emoción que está viviendo, entonces hay que expresarla claramente y eso es una virtud que se va adquiriendo a medida que uno la ejerce. La asertividad a las primeras veces sale un poco directa, sale un poco pesado, ¿cierto? Tener que decir cómo me estoy sintiendo, pero ya después empieza a salir del corazón y cuando sale del corazón ya sale mucho mejor pulidita. Y asegurarse que las otras personas sí entendieron lo que yo quise decir. Asegurarlo. Entonces ese hábito de preguntar, ¿me entendiste? ¿Me hice entender? No tanto me entendiste, porque eso es tratar a los demás como tontos, sino me estoy haciendo entender, ¿sí? Lo que yo quiero decirte es lo que tú entendiste. Lo que yo te dije es exactamente lo que tú entendiste. Eso hace parte de una comunicación asertiva y de una asertividad que es muy importante para poder gestionar una emoción. Así se arreglan los problemas. La gente dice, conversando nos entendemos, ¿cierto? Y eso es conversar, eso es conversar asertivamente. Así se arreglan los problemas. Todos los conflictos, todos se arreglan de forma asertiva. Aplicar herramientas que ya conocemos como la dieta, el ejercicio, la respiración, la relajación, por supuesto la aromaterapia, de la cual vamos a hablar a partir de ahora. Y si todo eso se ha hecho y a pesar de eso persiste el conflicto y uno sigue así como estresado y como que no, buscar la ayuda profesional, pues porque para eso están los psicólogos, para eso están los psiquiatras, para eso están las personas que son terapeutas y ayudan a que el alma se sane a través de sus tratamientos. Bueno, eso es lo que tenía yo que decirles por hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por todo lo que nos ha compartido hoy. Ha sido súper interesante. Ahorita vamos a ver cómo podemos gestionar esas emociones de las que hablamos con aromaterapia. Sin embargo, si existiera alguna pregunta, la pueden dejar acá por el chat. Aquí nos hablan de que cuando no mostramos nuestros sentimientos y las lágrimas fluyen con la gripa. Porque todo tiene que ver, muy bien. Muy bien, por aquí ya ahorita vamos a hablar de los aceites que nos ayudan. Bueno, si hay alguna inquietud, por favor recuerden ponerla acá en el chat. Muchísimas gracias, doctor. Y cualquier cosa, vemos si en algún otro momentico, si tiene un espacio, se puede conectar al final. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ya después de tener toda esta visión
de cómo podemos hacer esa adecuada gestión emocional teniendo esas herramientas y viendo la enfermedad como algo global, ¿sí? Como algo integral y no como porque tiene una única causa. Entonces vamos a hablar un poco ahora de la aromaterapia. Entonces, en la aromaterapia existen muchos aceites. ¿Qué es la aromaterapia para quienes no están aquí por primera vez? Entonces, la aromaterapia es una terapia antiquísima que utiliza los aceites esenciales para promover el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Estamos hablando que también es una terapia integral y por eso la estamos tomando para que nos ayude en esa adecuada gestión de las emociones. Sin embargo, también los aceites tienen acción en la parte física de los síntomas y de las molestias respiratorias. Un aceite esencial contiene una tremenda carga de energía vegetal y si la hablamos desde el aspecto químico de su composición, tiene entre 10 y 250 componentes de naturaleza química diferente. Generalmente los aceites se obtienen por extracción de esas moléculas volátiles, a veces son por arrastre de vapor, otras por presión en frío, pero vamos a tener esas moléculas que son causantes de los aromas y por eso es que es delicioso utilizar la aromaterapia. La aromaterapia y los aceites esenciales los podemos utilizar en 3 vías de aplicación. Una es la inhalación, que es la forma natural como las moléculas pasan fácilmente al aire. Vamos a inhalarlo y ¿qué va a pasar con esas moléculas? Que van a transitar todo nuestro sistema respiratorio, pero también esas moléculas van a llegar a nuestro cerebro y ahorita les voy a contar qué sucede cuando ingresan a nuestro cuerpo. También se puede los aceites esenciales diluidos aplicar tópicamente de forma que se absorban a través de la piel y también pasan a través de la sangre y llegan a diferentes sitios y tienen acciones localizadas, obviamente en el sitio donde se aplican. Y la hidroterapia, que es la tercera forma de aplicación como se utilizan los aceites esenciales, ya es los aceites esenciales de hidroterapia deben ser hidrosolubles, eso quiere decir que han sido sometidos a un proceso por el cual se mezclan con el agua y hacen que su paso a través de la piel sea muy rápido y lleguen al torrente circulatorio teniendo un efecto sistémico. ¿Eso qué quiere decir? Que depende cómo lo utilicemos, va a tener mayor impacto en determinado lugar de nuestro cuerpo. Entonces, como estamos hablando de emociones, vamos a ver qué pasa cuando nosotros inhalamos los aceites. Cuando inhalamos los aceites esenciales, esas moléculas llegan al epitelio olfativo, ¿sí? Luego llegan al bulbo olfatorio, donde ese mensaje pasa de ser químico a eléctrico y se transmite a través de las neuronas a diferentes zonas de nuestro cerebro. Es una comunicación muy rápida que existe. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros inhalamos un aceite, es en cuestión de segundos o milisegundos que la información ya está en nuestro cerebro y empieza a ejercer una acción, o sea, es una vía muy rápida, pero también de acción corta. Por eso es importante utilizar las otras 2 vías para ampliar los tiempos de efectividad. ¿En qué partes de nuestro cerebro actúan los aceites esenciales? Actúan en nuestro sistema límbico, que es el encargado de regular nuestras emociones, los recuerdos, la motivación. También actúan sobre el tálamo, donde se hace toda la integración sensorial, en la amígdala, donde están las emociones básicas, el hipotálamo, donde tenemos todas nuestras funciones neurovegetativas, que son el sueño, el hambre, el ritmo cardíaco, el líbido. También los aceites esenciales pueden generar acciones reflejas actuando en nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, empiezan a secretar las glándulas, ¿sí? Sus secreciones a través, digamos, solamente de inhalar un aceite esencial. También actúan sobre nuestra corteza frontal, que es la encargada de la planeación y organización de actividades, sobre el córtex prefrontal, donde está la ejecución, las decisiones lógicas y sociales, ¿sí? Toda la parte de interacción con los demás, y también sobre el hipocampus, donde están todas las funciones de aprendizaje y memoria. Entonces, por eso vemos que un aceite esencial, primero,
tiene un montón de componentes y esos componentes pueden estar actuando en todos estos diferentes sitios. Por eso cuando hablamos de aceites esenciales, y muchos de ustedes van a decir, pero es que yo busqué y resulta que hay un montón de aceites que me sirven para eso. Sí, puede ser porque hay un montón de aceites que tienen de pronto esos determinados compuestos que actúan sobre esa zona del cerebro que estamos buscando, esa emoción que estamos queriendo tener. Sin embargo, entonces, yo hice una selección, porque de estos vamos a hablar de algunos aceites, no de todos, que nos pueden ayudar a regular estas emociones de las cuales hablamos con el doctor Ricardo. Bueno, ahora, ¿cómo actúan esos aceites esenciales? Entonces, actúan teniendo un efecto farmacológico, por ejemplo, de sedación, lograr tranquilizar a nivel de la molécula. La molécula se une a receptores nerviosos y va a generar un efecto específico. También los aceites esenciales estimulan la producción de neurotransmisores, por ejemplo, dopamina y serotonina. Nosotros sabemos que cuando hay estrés o depresión hay una disminución en estos dos neurotransmisores. Cuando nosotros utilizamos aceites esenciales vamos a subir esa producción y vamos a empezar a que nuestra química cerebral empiece a funcionar de una forma diferente. También disminuyen el cortisol, que es la hormona que se genera cuando hay mucho estrés. Actúan también sobre nuestro sistema nervioso central y sobre nuestro sistema nervioso autónomo y ayudan a crear, si queremos así como a recapitular todo lo que hacen los aceites esenciales a nivel emocional, es que ayudan a crear nuevas vías sinápticas. Yo siempre lo he sentido como que cuando hay una situación difícil que queremos manejar con aromaterapia, empezamos a usarla, inhalamos, cerramos los ojos, respiramos profundamente varias veces. Cuando nosotros abrimos los ojos, la situación continúa estando ahí, pero la forma en que nosotros la vemos y cómo podemos reaccionar frente a ella es diferente. Entonces ahí es cuando podemos generar una adecuada gestión de la emoción, o sea, que bajan de pronto esos pensamientos, esa imaginación, esa angustia que nos nubla el pensamiento y podemos tener más claridad y actuar de otra forma. ¿Qué aceites nos pueden ayudar? Entonces por ejemplo, hablamos de los miedos. En los miedos tenemos dos aceites, bueno, tenemos varios, pero estos dos son muy interesantes. La bergamota la utilizamos cuando tenemos miedos conocidos, o sea que sabemos exactamente a qué le tenemos miedo y podemos utilizarlo en el momento en que vamos a enfrentarnos a esa situación que nos genera temor. El eucalipto, este aceite lo utilizamos cuando tenemos miedo, pero no sabemos exactamente qué. El eucalipto nos va a ayudar, por ejemplo, en el tema de los niños pequeños. Los niños pequeños a veces tienen pesadillas, ¿sí? Los niños pequeños se enferman de la parte respiratoria y nos va a ayudar a que no solamente en su parte física, que creo que este es tema de otro taller del efecto de los aceites esenciales en nuestro sistema respiratorio, digamos a nivel físico, que es increíble. Además de ese efecto, lo vamos a poder trabajar, más bien a través de él vamos a poder trabajar los miedos. Otra situación que hablamos que es muy común con lo que vimos con el doctor Ricardo es que esos miedos generan estrés, ¿sí? Recuerden que el estrés es la respuesta natural a una situación que nos genera, digamos que hace que pongamos al límite nuestras capacidades, que de pronto sentimos que no vamos a poder, ¿sí? Ahí el estrés, digamos, es normal, pero lo malo es cuando tenemos todo el tiempo ese estrés o dejamos avanzar la situación. Entonces, para nosotros poder estar en una situación tranquilamente, mirándola como desde un punto de vista más alto y sentir que tenemos ese control sobre la situación, está la lavanda. La lavanda nos va a ayudar a estar más calmados, más relajados, más tranquilos y
Si lo miramos desde la parte de hidroterapia, la esencia para baño de melisa sería el complemento perfecto para nosotros estar tranquilos, estar relajados y ayudarnos hasta dormir mejor, ¿sí? Porque a veces cuando estamos estresados, pues no podemos ni dormir. Otra situación de las que hablamos es el tema de ansiedad. Para ansiedad, usted me va a decir, pero ¿sirve la lavanda? Sí, para ansiedad también sirve la lavanda. Para ansiedad también sirve la bergamota, pero aquí puse el nerolí porque es un aceite que tiene muchos estudios en el tema de la ansiedad y en el tema emocional. Lo utilizaban desde la antigüedad para momentos de cambio y para momentos en que la persona siente que no iba a poder de pronto con eso. Ayuda a disminuir muchísimo el tema de la ansiedad. En los, digamos, de los órganos que íbamos viendo, no sé si se acuerdan que cuando se afectaba la laringe era el poner límites, el decir que no y entonces el aceite que se utiliza para quienes quieren aprender a decir que no, para los que sufren de exceso de responsabilidades porque a todos le dicen que sí, es la naranja, ¿sí? Entonces por ahí alguien en algún momento me contó, es que tengo un tema de disfonía, es que yo he probado con el eucalipto, yo he probado, me he hecho gárgaras con titrí, entonces yo le sugeriría a esa persona que me comentó esa situación que por qué no ensaya con la naranja, ¿sí? Es posible, como nos decía el doctor Ricardo, que haya algo que quiere decir y que no puede decir. Ahí también puede ser el geranio para aprender acerca de la prudencia y de lo que él nos decía de la asertividad. Entonces, el aprender a decir que sí, el aprender a decir que no, ahí tenemos la naranja. Y un miedo, cuando hablamos de los pulmones, no sé si recuerdan esa parte final de la pleura y los pulmones, que ya cuando está en el último estadio del miedo, el miedo más grande que puede haber, que puede ser el miedo a la muerte, los aceites que podemos utilizar son la lavanda y la bergamota para esos conflictos de miedo a la muerte. Bueno, y también tenemos algunos blends muy especiales, como son el Eucasol. Yo sé que aquí van a decir, ay, pero el Eucasol yo lo utilizo para la rinitis. Sí, el Eucasol es maravilloso para la rinitis. Y yo utilizo el Eucasol cuando estoy congestionado y es maravilloso. Sí, el Eucasol es maravilloso cuando estamos congestionados. Pero yo quería contarles a nivel emocional qué es lo que está haciendo el Eucasol también. O sea, aparte de que nos descongestiona, que desinfecta, que nos ayuda con el tema de la alergia, la rinitis, pues nos va a ayudar a nivel mental a despejar las ideas, a concretar. El doctor Ricardo nos decía, hay que ser concretos, saber la realidad, ¿sí? Estar como poder aterrizar las cosas, dejarse de imaginar cosas. Para quienes tienen esa imaginación fértil, la menta es una cosa increíble. O sea, el que se hace películas, por favor, ya con su ánfora, en su ánfora le coloca menta, aceite esencial de menta, acá le pone una gota, se la cuelga y deja las películas atrás. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que la mente nos juega malas pasadas. Entonces la menta nos ayuda a que la mente, ¿sí?, se despeje y concentrarnos en lo concreto, en lo real. Entonces, miren cómo algo que utilizamos normalmente por sus efectos en lo físico, también está haciendo un efecto en lo emocional y en lo mental. Bueno, todo el aspecto de estrés y lo podemos también manejar con el antiestrés. Quiero contarles que el antiestrés tiene 15 aceites esenciales, tiene eucalipto, menta, romero, pero también tiene lavanda. Entonces, aparte de que nos va a ayudar a que se detenga ese flujo mental, porque así es como yo vivo el antiestrés, que yo me lo pongo, lo aplico,
Voy a aplicármelo para mostrarles cómo es de fácil aplicarlo. El antiestrés es un blend, entonces lo podemos aplicar directamente. Colocamos una gotica, la colocamos detrás de las orejas, podemos colocar un poquito en las muñecas, vamos a frotar las manos e inhalar profundamente. Entonces, esto ayuda a que, aparte de que ese flujo mental se detiene, la emoción también se calma. Al tener lavanda, tienen eucalipto, menta, estamos actuando de una forma integral, de una forma sinérgica para calmar toda la mente y las emociones, ¿sí? ¿Para poder qué? Para poder ver con más claridad, para actuar más tranquilamente, para no dejarnos llevar. Entonces, así estemos ansiosos, acelerados, estresados, o así estemos deprimidos, así bajitos mal, este nos ayuda a equilibrar, es un equilibrante de esa emoción. El Harmony, que es uno de los últimos blends que sacó Juice, este blend yo lo amo, no sé si a ustedes les pasa igual, pero tiene una mezcla de aceites esenciales cítricos, tiene lima, tiene limón, tiene naranja, y los aceites cítricos tienen la capacidad de ayudarnos a ver el lado positivo de las cosas, ¿sí? Nos ponen en una vibración positiva. Si yo soy de las personas que me la paso en lo negativo, me hago películas, genero miedo de todas esas cosas que me imagino, pues será el Harmony, ¿sí? Con sus mezclas de aceites cítricos más menta y limonaria, que nos ayuda a ponernos en vibración positiva. El Harmony es para sentir, para recuperar esa paz interior, ese equilibrio, ese momento de, digamos, es ideal para momentos de introspección. Entonces, si nosotros nos está pasando algo y no sabemos qué, podemos empezar con el Harmony para lograr entender qué está pasando en mí, ¿sí? Para volver a mi centro, para encontrar esa paz interior, para, como decía el doctor, no sentir de pronto que me están invadiendo el territorio. Bueno, yo tengo mi paz interior y soy capaz de pronto de ver si es cierto o no es cierto que eso está pasando, y también lo voy a ver voy a ver la situación de una forma positiva. También me va a ayudar al tener naranja, me va a ayudar a comunicarme con los otros también de una manera positiva, ¿sí? Entonces vamos a estar cambiando esa interacción con los otros. Y tenemos el Fresh, que tiene eucalipto, tiene tea tree, tiene otros aceites, cardamomo, que nos ayudan con todo el tema de la libertad y el espacio. Recuerden que los conflictos muchas veces tienen que ver por territorio, y esta pandemia ha hecho que perdamos la libertad, ¿sí? No podemos salir tan felices y tranquilos como salíamos antes. Hay miedo a contagiarnos. Ya mi territorio no es seguro. Yo que me estoy leyendo Los Gatos Guerreros. Cuando ellos están en su bosque, es el lugar que conocen, es tranquilo, y cuando tienen algún conflicto ellos dicen, es que ahora mi territorio no es seguro, ¿sí? Ese sitio donde yo me sentía bien cuando yo salía al centro comercial y era mi sitio conocido, y ahora estoy mirando qué toqué, si me desinfecté la mano, si hay mucha gente, si no. Esos territorios, ¿sí? Nuestro territorio casa y nuestro territorio más grande, ahora se han vuelto, voy a decirle, como hostiles, ¿sí? Que no sabemos qué va a pasar. Entonces, este Fresh nos ayuda a sentir nuevamente esa libertad, recuperar esa confianza, ¿sí? A poder respirar, a no sentirnos ahogados, ¿sí? Tiene aceites que físicamente nos ayudan a eso, pero también en la parte emocional nos van a ayudar. Bueno, cuéntenme si hay alguna pregunta. Por acá, no sé, quién nos está ayudando. Aquí estábamos como muy emocionados y ya estoy mirando la hora. Entonces, si hay alguna
Muy bien, maravilloso. Bueno, las preguntas con el doctor, bueno, es que hay unas preguntas que son aparte de tiroides, de otras cosas. Podemos luego contactarlos con el doctor. Ok, aquí ya pusieron los datos del doctor, muy bien, el celular. Algunos han pedido tener un resumen, por acá nos dicen necesito mucho fresh, que bien, aquí podemos encontrar cuál es ese aceite que necesitamos y que de pronto no lo habíamos visto desde ese punto de vista, no lo habíamos visto desde ese lado. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, me comentan. Listo. Bueno, aquí no sé, parece que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces para terminar este taller, quiero recordarles que la idea es compartir bienestar, la idea es darles herramientas a todos los que asistieron para que entiendan un poco más acerca de las enfermedades, para que puedan... ay, un segundo que por acá me estaban hablando. Acá que querían hablar un segundo. Ok. De pronto alguien se desconectó. Listo. Creo que Marcela tenía unas preguntas. Es la persona que nos ayuda aquí. Marce, hola, ¿cómo estás? Hola, Lina, muy buenas tardes para todos, excelente taller. Y yo creo que todos estamos muy contentos. Ya alguien muy formal nos colocó los datos. Veo solo agradecimientos, preguntan aquí, por ejemplo, algo concreto, que para la tiroides, ¿qué productos de estos podemos manejar? También otra persona pregunta arriba también qué productos se pueden manejar. En fin, solo agradecimientos. Y yo además quiero decirles ya como vamos a cerrar porque vamos pasados de hora, que este taller se va a compartir por YouTube. Entonces, si a ustedes les parece y ven bien y creen que alguien les puede ayudar, ¿cómo no? Nos va a ayudar a todos. Por favor, compártanlo y le damos like. Muchas gracias, Lina. Excelente taller. Gracias. Bueno, a todos invitarlos a que si no conocen la aromaterapia se den la oportunidad también de utilizarla como clientes. Ustedes pueden preguntarle a la persona que los invitó, que les asesore, que los guíe para saber cuál es ese aceite que les gustaría, que necesitarían. También ustedes pueden invitar a hacer un taller. Ahí tenemos muchos talleres diferentes que ustedes podrían organizar con sus amigos, y también quienes quieran ser parte del equipo y empezar a aprender más de aromaterapia y compartir bienestar con los demás, también están totalmente bienvenidos. Estábamos preparando a ver si alcanzamos a tener como un resumen. Si lo logramos hacer, un resumen de este taller escrito, entonces se los estaremos compartiendo a través de la persona que los invitó. Listo, y ahí irían los datos del doctor Ricardo, que por ahí los están pidiendo, ahí los pondríamos. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que estén muy bien y nos veremos en el próximo taller. Entonces, chao.